Muy buenos días, mi nombre es Jenny Rocío Ramírez Gaviria, soy estudiante del programa de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el día de hoy vamos a tomar unos minutos para tocar unos temas muy importantes que están relacionados con el conflicto armado en el país. Es un programa de socialización que vamos a efectuar con ustedes para que tengamos un poco más de conocimiento con respecto a lo que es el conflicto armado en el país y cómo tiene incidencia en la vida de toda la comunidad. El origen de este conflicto que se genera hace más de 60 años con múltiples episodios, vamos a nombrar algunos como el llamado periodo de la violencia, que se genera entre los partidos liberal y conservador, que produce 54 guerras civiles, las cuales dejan miles de muertos de cada uno de los partidos, porque en ese tiempo era bastante arraigado el pertenecer a uno de los dos bandos, por llamarlo de alguna manera. Posterior a esto, en el siglo XX, iniciando el siglo XX, se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los líderes sociales más importantes de la historia del país, el cual tenía en sus planes pues lograr un poco de igualdad y equidad en la sociedad, lo cual no le fue permitido pues por obvias razones de poder. El Frente Nacional, que es en 1956, donde el Partido Liberal y Conservador hacen una tregua, bajan sus armas, disminuyen los enfrentamientos, pero pues siempre hubo grupos opositores como el Movimiento Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y Alianza Nacional Popular, que conocida como la ANAPO, que hacen que pues el cese de enfrentamiento entre liberal y conservador pues se torne de igual manera con una continuidad. Luego tenemos el surgimiento de las guerrillas contemporáneas, donde encontramos pues unos muy conocidos que son las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el paramilitarismo en todas sus expresiones, otros llamados fuerzas de seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado, que hacen parte de grupos independientes que luchan por ciertos territorios, por poder, por dinero, sin importar la afectación que pueden producir al resto de la comunidad. Estos conflictos, desigualdad en repartición de tierras, eso es bien sabido. Además, la inequidad en toma de decisiones, la falta de espacios de participación política y cuando se quiere interferir en ella, pues obviamente hay una intervención violenta que a veces no permite que quienes pueden de pronto generar un cambio positivo no puedan llegar al poder. El narcotráfico liderando en la parte de violencia, narcoterrorismo y presencia de actores armados en todas las sociedades existentes. Como consecuencia, pues, las conocemos de fondo: muerte de personal civil, personas desaparecidas, secuestrados, desplazamiento forzado, la violación de derechos humanos, el reclutamiento forzado y como consecuencia de estas, pobreza y hambre que vienen del tener que dejar sus tierras, sus raíces y su actividad económica para poder sostener su vida y a sus familias. Luego viene la normatividad, algunas de las principales sobre las cuales se enfoca para protección de todas las personas víctimas de conflicto armado, que está la ley 171 de 1994, la ley 387 de 1997, donde hablamos de procurar la prevención del conflicto por desplazamiento forzado, la ley 975, que habla de facilitar los procesos de paz y reincorporación de aquellos que decidan abandonar las filas de aquellos grupos al margen. La ley 1448, que habla lo que es respecto a la ayuda humanitaria, atención y asistencia y reparación de víctimas, ofreciendo herramientas para que les reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía, respeto a derechos humanos. La ley 1719 de 2014, que garantiza el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, en especial cuando esta violencia se deriva de
Posterior a la creación de estas leyes viene la Ruta de Atención Psicosocial que está inmersa en el Decreto 4800 de 2011 en su artículo 164 que trata sobre el desarrollo a nivel individual o colectivo y en todos los casos orientados a superar las afectaciones en salud, tanto mental, físicas y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. Esto implica que debe haber una intervención general para tener una recuperación plena. Hablamos del Plan Nacional de Atención y Reparación de Víctimas, PAPSIVI, que tiene medidas de asistencia y medidas de rehabilitación. En ello está inmerso la parte de atención en salud, hablamos de la parte física y de la parte psicosocial, todo lo que tiene que ver con las complicaciones mentales, sociales que dejan el conflicto armado. Estas atenciones se deben hacer individuales, familiares y comunitarias. Siempre debe tener un entorno completo. La ruta de atención en salud integral que habla de varios procesos, son misionales, estratégicos y de apoyo, ellos relacionados todo con el entorno laboral, con el hogar, todo lo que tiene que ver con la parte de educación, promoción de salud y promover todos los derechos de cuidado y de respeto por la salud y la vida. Tenemos las medidas de reparación integral, que es la conocida ley de víctimas, en las cuales tiene 5 ítems importantes. Hablamos de la restitución, que es devolver a la persona que haya sido víctima de este conflicto. em, la, la reparación de ese daño que le generan como víctima. La rehabilitación es brindar todo el apoyo que puedan necesitar para poder retomar sus actividades y su vida de una manera casi normal. La compensación pues habla de devolver o reparar todo ese daño material que digamos que es el más fácil de recuperar tal vez. Es uno de los principales puntos a tocar. La satisfacción que habla de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas y las medidas de no repetición busca que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir, pues, de las personas que están involucradas en estos lamentables hechos. Los retos para la construcción de paz, pues llegar a tener un trato igualitario, equitativo en todos los aspectos, la desmovilización de todos los actores armados, el desarme de los civiles, porque civiles también pueden producir ese tipo de violencia, generar un futuro para los desmovilizados, el respeto por los derechos humanos de todos los que intervienen en un programa y respetar el acuerdo de paz. Esta foto me pareció muy importante porque ustedes como comunidad dice, unidos la paz y el posconflicto es posible. Agradezco por su tiempo, que tengan un excelente resto de día.